Puedo acostarme con quien quiera, Alejandro, tú no me posees. Esas palabras aún resuenan en mi cabeza como un disparo. Ella estaba en el pasillo, con el maquillaje corrido, el tirante del sujetador caído, borracha y desafiante. Mi esposa, Valeria, la mujer con la que construí mi vida, me gritó eso como si yo fuera un desconocido cualquiera. Sus tacones seguían en la mano, y su vestido, el mismo que le pedí que no se pusiera, estaba arrugado y medio roto por un lado. Ni siquiera intentó disimularlo. ¿Y lo peor? Tenía el olor de otro hombre encima. Colonia. Fuerte. ¿Barata? Definitivamente no la mía. Al principio no dije nada. Solo la miré, como si mi cerebro no pudiera procesar lo que estaba pasando. Como si mi corazón y mi mente estuvieran fuera de sincronía. Y entonces se rió. Se rió en mi cara como si todo fuera un maldito chiste. Oh, no actúes tan sorprendido, dijo tambaleándose hacia la cocina. Has estado aburrido durante meses. ¿Qué creías que iba a pasar? Ese no era el principio del fin. Ese era el fin, y el inicio de algo mucho más oscuro. Pero déjame retroceder un poco. Unas horas antes, estaba sentado en mi coche frente al club. Sí, ese club. El mismo al que le pedí explícitamente que no fuera. Valeria me dijo que iba a una cena solo de chicas. Pero la vi bajar de un Uber con Diego, alto, tatuado, chico de gimnasio Diego. Y observé cómo se besaban justo en la entrada. Ese momento rompió algo en mí. No entré. No grité. No peleé. Esperé. Lo seguí hasta casa. Ella no tenía idea de que lo había visto todo. Cuando finalmente volvió, sola, tambaleándose por la entrada, yo ya estaba sentado en la mesa de la cocina. ¿Tranquilo? Silencioso. Esperando. Abrió la puerta, sorprendida. ¿Qué demonios haces despierto? No respondí. Solo hice una pregunta. ¿Te divertiste? Puso los ojos en blanco. No empieces. Fue entonces cuando me levanté, caminé hacia ella y susurré, lo sé todo, Valeria. Te vi. Te seguí. Silencio. Por un segundo, se congeló. Los ojos abiertos. La respiración contenida. Luego soltó la actuación y se volvió puro veneno. ¿Me espías ahora? Dios, das pena. Y fue entonces cuando dijo la frase. Puedo acostarme con quien quiera, tú no me posees. Y la forma en que sonrió al decirlo, como si quisiera verme romperme, como si quisiera aplastar cada pedazo de mí a propósito. No grité. No lloré. Ni siquiera parpadeé. Simplemente la miré fijamente a los ojos y le dije, bien. Entonces no actúes sorprendida cuando te trate como a alguien que no me importa en lo absoluto. Eso la golpeó. Lo vi. Por primera vez, se dio cuenta de que no iba a rogarle. No iba a suplicarle. Estaba acabado. Pero a ella no le importaba, aún no. Todavía estaba en modo fiesta. Todavía pensaba que todo era un juego. No tenía idea de lo que estaba planeando. No iba a simplemente marcharme. Iba a asegurarme de que recordara exactamente lo que ocurre cuando escupes en la cara de un hombre leal. A la mañana siguiente, Valeria actuó como si nada hubiera pasado. Caminaba por la casa con mi camiseta, tarareando, bebiendo café y revisando el móvil como si no hubiera destrozado nuestro matrimonio 12 horas antes. Como si no hubiera gritado en mi cara que se acostaba con otros y que no le importaba. La observaba desde el sofá, y cada movimiento suyo se sentía como una provocación. Esa actitud despreocupada y arrogante era su nueva firma. Creía que yo era demasiado débil para hacer algo. Creía que iba a llorar, hundirme o perdonarla como un cobarde. Error. No iba a pelear con ella. Iba a ser más astuto. Esperé hasta que se fue de la casa. Dijo que tenía una cita en el spa, pero ya sabía que era otro encuentro con Diego. Dejó su portátil abierto en la encimera de la cocina. Esa fue mi primera victoria. Ni siquiera tuve que adivinar la contraseña. Aún tenía mi cumpleaños como acceso. ¿Irónico? En 2 minutos, encontré una carpeta en su escritorio llamada Eventos. Dentro había capturas de pantalla, mensajes, fotos. Ella y Diego. Hoteles. Cenas.
Incluso selfies en nuestra propia cama mientras yo trabajaba. Lo guardaba todo. Como trofeos. Y aún había más. Un archivo era la confirmación de una reserva para un retiro de yoga en Miami. Fecha, el próximo viernes. Bajo invitados, Valeria Carter y Diego Torres. Apreté la mesa con tanta fuerza que crujió. Ese fue el momento en el que el plan se formó en mi cabeza. Iba a dejar que cavara su propia tumba, y luego iba a enterrarla con toda su mentira dentro. Copié todo. Me lo envié a mí mismo. Creé una carpeta oculta. Después llamé a 3 personas, mi abogado, mi mejor amigo Carlos y mi hermana Lucía. Ella siempre odió a Valeria desde el primer día y me apoyaría sin dudar. Cuando Valeria volvió a casa, todo ya estaba en marcha. Entró radiante, relajada, oliendo a perfume caro. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, como si no me hubiera destruido la noche anterior. Sí, respondí. He estado pensando mucho. Ella sonrió. ¿Bien? Deberías. Has estado demasiado controlador últimamente. Me besó la mejilla como si nada. Y yo lo permití. Porque pronto, lo perdería todo. Me comporté amable toda la semana. Le llevé flores. La invité a cenar. Le dije que había sido demasiado duro últimamente y que quería reconstruir la confianza. Se lo creyó. Cebó, anzuelo y todo. Incluso se lo comentó a una amiga por teléfono, que yo estaba volviendo a caer y que estaba consiguiendo todo lo que quería. No tenía ni idea de que yo estaba preparando el escenario para la mayor actuación de su vida. El viernes llegó rápido. Llenó una maleta de ropa de playa y mentiras. Dijo que se iba en avión con su amiga Paula para pasar un fin de semana de chicas. Incluso tuvo la desfachatez de besarme antes de salir y decir, no me esperes despierto. Puede que me divierta demasiado. Sonreí. Cuento con ello. En cuanto su Uber se alejó, envié un mensaje a Carlos y a Lucía. El primer paso estaba en marcha. Esa noche, ella se registraría en su hotel frente al mar con su amante. ¿Y a la mañana siguiente? Se despertaría con los papeles del divorcio en la bandeja del desayuno, entregados en mano por un notificador que ya tenía el número de la habitación. Pero aún no había terminado. Tenía preparada una última sorpresa, y le iba a doler más que todo lo que ella me hizo a mí. Sábado por la mañana. 9:04 de la mañana recibí el mensaje que había estado esperando. Paquete entregado. Habitación 506. Ella abrió con una bata. Se veía confundida. Misión cumplida. Ese paquete eran los papeles del divorcio. El notificador que contraté a través de mi abogado valió cada centavo. Se presentó con el desayuno, llamó como si fuera servicio de habitación y le entregó a Valeria su futuro en un sobresellado. ¡Boom! Así, de golpe, nuestro matrimonio de 6 años entró en su espiral de muerte. Y ni siquiera pudo terminarse los huevos. Pero yo no había acabado. Ella me había hecho sentir como si no importara, ahora iba a saborear exactamente lo mismo. Humillación. ¿Choque? Esa ardiente sensación de perder el control. Abrí el grupo que había creado esa misma semana, lleno de sus padres, mis padres, nuestros amigos en común, e incluso su jefe. Y lancé la bomba. Fotos. Capturas de pantalla. Notas de voz. Vídeos. Todo lo que alguna vez le mandó a Diego. Cada mentira que me dijo. Cada cena que inventó. Cada vez que decía que yo era demasiado aburrido. Lo solté todo en un solo y brutal mensaje. Para todos los que se preguntaban dónde ha estado Valeria cada fin de semana, disfruten del resumen. Mientras yo trabajaba 60 horas semanales construyendo una vida para nosotros, ella estaba ocupada con Diego Torres, su entrenador personal. Papeles de divorcio entregados. Juegas juegos estúpidos, ganas premios estúpidos. Presioné enviar. El grupo explotó. La gente empezó a salir. Otros respondieron con pura rabia. Su madre intentó llamarme 6 veces. Su padre envió una nota de voz, lo siento, Alejandro. No la crié así. Estoy avergonzado. Valeria, mientras tanto, no respondió. Todavía no. Pero no tardó mucho. A las 10:23 de la mañana, mi teléfono comenzó a iluminarse con sus llamadas. Dejé que sonara. Otra vez.
Y otra vez. En la tercera, finalmente contesté. No dije nada. Ella gritaba. ¿Qué demonios te pasa? ¿Por qué harías esto? Me mantuve calmado. Te lo dije, Valeria. Puedes hacer lo que quieras. Solo no te sorprendas cuando yo haga lo mismo. Arruinaste mi vida. Primero arruinaste la mía. Intentó darle la vuelta a la situación. ¿Estás loco? Estás exagerando todo, solo fue un desliz. Un desliz. Eso dijo. Como si nuestro matrimonio fuera un contrato casual del que podía salirse cuando se aburría. Me reí. Entonces espero que Diego valga la pena. Porque ahora vivirás de clases de yoga y batidos de proteínas. Se quedó en silencio. Luego vinieron las lágrimas falsas. ¿El llanto? Él no lo quise así. Lo de siempre. Valeria sabía muy bien cómo hacerse la víctima. ¿De verdad me vas a divorciar por esto?, sollozó. Podemos arreglarlo. No, dije. Tú lo rompiste. Yo solo estoy tirando los pedazos a la basura. Clic. Colgué la llamada. Apagué el teléfono y me recosté en el sofá, dejando que el silencio me envolviera. Por primera vez en meses, no estaba ansioso. No estaba herido. Tenía el control. Y aún así, sabía que esto no había terminado. Valeria no era de las que se van en silencio. Era puro caos en tacones. Y si la conocía, y lamentablemente la conocía, volvería a la carga. Tenía que estar preparado. Porque las serpientes no mueren solo porque las aplastes una vez. Pensé que se arrastraría en silencio después de la bomba de Miami. Me equivoqué. Valeria no desapareció, evolucionó. En cuanto regresó a la ciudad, entró en el fuego como si lo dominara. 3 días después de la explosión, llegué a casa del gimnasio y la encontré dentro de mi casa. Sentada en la encimera de la cocina, bebiendo vino como si nada hubiera pasado. Como si aún tuviera derecho. Cambiaste las cerraduras, dijo con un tono agudo, pero sereno. Supongo que olvidaste que aún tengo el código del garaje. Apreté la mandíbula. Tienes que irte. Saltó de la encimera como si fuera su escenario y yo solo un extra. No hasta que hablemos. No queda nada de qué hablar. Sonrió, esa sonrisa tóxica y arrogante que había perfeccionado. ¿De verdad crees que puedes quemarme delante de todos y marcharte? Pasé junto a ella, ignorando el olor barato de su perfume que ahora me revolvía el estómago. Ya lo hice. Las cenizas aún están calientes. Me siguió hasta la sala. Me humillaste delante de todos, Alejandro. Mis padres, mis amigos, mi trabajo. Te humillaste sola, solté, dándome la vuelta. Yo solo encendí las luces. Sus ojos se estrecharon. ¿Crees que eres tan listo? ¿Crees que vas a salir limpio de esto? Sacó su teléfono y lo agitó como un arma. ¿Quieres jugar sucio? Yo puedo ir más bajo. Entonces lo vi, tenía capturas de pantalla. Viejos mensajes. Discusiones. Mis momentos de frustración retorcidos en amenazas. Frases fuera de contexto. Los había estado acumulando. Tengo suficiente para hacer que parezca que tú eras el abusivo, susurró con veneno. Veamos cómo reacciona tu club de fans cuando cambie la narrativa. No podía creerlo. Esta mujer no era solo una infiel. Era una manipuladora completa. Una estratega. Finalmente la vi tal como era, no rota, no confundida, no emocionalmente descuidada, simplemente podrida hasta el núcleo. Estás faroleando, dije, aunque mi voz no sonó tan firme como quería. Se inclinó, sonriendo. ¿Seguro? Y entonces lanzó la última frase como veneno. Si yo caigo, Alejandro, te arrastro conmigo. Se marchó como una reina saliendo de un tribunal, los tacones resonando como una cuenta regresiva hacia la guerra. Y yo me quedé allí, atónito. Me había preparado para todo, la infidelidad, el divorcio, las reacciones, pero no esperaba que ella intentara usar mentiras como armas. Esa noche apenas dormí. Revisé mensajes antiguos, comparando todo lo que ella pudiera usar. Se los reenvié a Carlos y a mi abogado. Comencé a construir una defensa, no para mi corazón, ese ya estaba muerto, sino para mi reputación. Ella ya no quería romper mi espíritu. Quería destruirme por completo.
¿Y lo peor? La gente ya empezaba a dudar. Unos amigos dejaron de responder. Su madre publicó un estado críptico en Facebook: siempre hay dos versiones. ¿Dos versiones? La mujer mandaba fotos íntimas a otro mientras estaba casada, y de repente yo era el acusado. Me di cuenta de que no podía limitarme a defenderme. Necesitaba atacar otra vez. Necesitaba pruebas irrefutables, sin editar, en sus propias palabras. Entonces recordé el viejo iPad, el que aún estaba sincronizado con su iCloud. Enterrado en mi armario. Lo cargué. Lo encendí. Y lo que encontré allí iba a cambiarlo todo a mi favor, de una vez por todas. Estaba enterrado bajo un montón de cables viejos, sin usarse por más de un año. La pantalla agrietada, la batería casi muerta. Pero cuando conecté ese iPad y vi que encendía, lo supe: este sería mi as bajo la manga. Valeria siempre olvidaba que su iCloud se sincronizaba en varios dispositivos. Y a diferencia de su nuevo teléfono, este no había sido limpiado. En minutos tuve acceso a meses de mensajes, vídeos, notas y grabaciones de voz. Muchas. Empecé a revisar. La mayoría era basura: mensajes a Diego, burlándose de mí, llamándome niño beta, riéndose de lo fácil que es fingir inocencia. Pero entonces encontré oro. Un audio, con fecha de una semana antes de Miami, titulado Plan B. Reproduje. Si Alejandro se entera, simplemente le doy la vuelta. Ya es emocional. Diré que es inestable. Tengo esos mensajes que envió el año pasado después de la pelea, lo harán parecer lo suficientemente loco. Y si eso no funciona, lloraré. La gente se lo traga. Nadie cuestiona a una mujer llorando. Me quedé mirando la pantalla como si fuese el diario del mismísimo diablo. Lo había planeado todo. La infidelidad. La manipulación. Incluso el chantaje emocional. Tenía su propia voz, describiendo sus intenciones como una villana de película. Mandé el archivo directo a mi abogado. Después lo subí a un enlace privado en YouTube. No para conseguir visitas. Para tener un seguro. Para mostrarlo a amigos, familia, cualquiera a quien intentara envenenar con sus mentiras. A la mañana siguiente, lo envié al mismo grupo en el que había compartido las fotos de la infidelidad. ¿Con el mensaje? Y por si alguien empezó a creer su versión, aquí tienen lo que realmente planeaba. La reacción fue inmediata. Su padre me llamó llorando. Alejandro, ya no sé quién es ella. Lo siento mucho. Su mejor amiga, María, que hasta entonces había estado en silencio, me escribió: la defendí. Me siento enferma. No te lo merecías. Incluso su jefe respondió: esto es un suicidio profesional. Está acabada. Pero yo no celebré. Todavía no. Porque Valeria no había reaccionado. Ni una palabra. Ni llamadas. Ni mensajes. Ni visitas. Era la calma antes de la tormenta. Entonces, pasada la medianoche, sonó mi timbre. Ella estaba allí, en sudadera y capucha, sin maquillaje, sin drama, solo con los ojos vacíos y los labios temblando. Necesito hablar, dijo en voz baja. No me moví. Por favor. Contra todo instinto, la dejé entrar. Se sentó en el borde del sofá como una niña a punto de confesar una mentira. Sé lo que encontraste, susurró. No dije nada. Me miró de reojo. No iba a usarlo en realidad. Solo estaba, asustada de que me dejaras. Me reí. Fuerte. Amargo. ¿Tenías miedo de que te dejara, así que planeaste destruirme primero, por si acaso? No sabía qué más hacer, murmuró. Nunca me escuchabas. Nunca me hiciste sentir importante. Ahí estaba otra vez, el juego de culpas. Sin disculpas. Sin arrepentimiento. Solo excusas envueltas en lástima. Te lo di todo, dije en frío. Y tú me diste una guerra. Las lágrimas llenaron sus ojos. Pero ya no me conmovían. Lo siento, susurró. No, no lo estás, dije, poniéndome de pie. Solo lo sientes porque perdiste. Abrí la puerta. Se acabó, Valeria. No más segundas oportunidades. No más compasión. Esto terminó. No discutió.
Se levantó lentamente. Sin gritos. Sin amenazas. Solo silencio. Y esta vez, el silencio era mío. Valeria desapareció por una semana. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin rabietas en redes sociales. Solo silencio total. Y sinceramente, esa fue la paz más fuerte que sentí en años. Pero el mundo a mi alrededor no se quedó callado. La grabación se había vuelto viral, no públicamente, sino en privado. Los amigos se la reenviaban entre ellos. Personas que no me hablaban desde hacía meses me escribieron. Incluso mi exnovia de la universidad me mandó un mensaje: lamento que hayas pasado por eso. Merecías algo mejor. Mi abogado me llamó a la mañana siguiente. Alejandro, ahora tienes toda la ventaja. Ella no puede girar la historia. Mantente tranquilo, cerraremos este divorcio en tus términos. Y así fue. En 72 horas, había firmado el acuerdo preliminar. Sin pensión. Sin disputa por propiedades. Sin derecho sobre el departamento que compré antes del matrimonio. Ella se quedó con su coche. Yo con todo lo demás. ¿Y Valeria? No aceptó la derrota en silencio. No en el fondo. Unos días después, Carlos me envió una captura de Instagram. Valeria había reactivado su cuenta, y sorpresa, sorpresa, no estaba llorando por el colapso de nuestro matrimonio. Se estaba reinventando. Soltera y brillando destellos, Sanar nunca se vio tan bien esmalte de uñas. Y el pie de foto decía: si no puedes con una mujer mala, no la mereces. Con una foto en bikini. En la playa. Con un margarita en la mano. La miré por un rato. Los comentarios estaban divididos, algunos la alababan por ser fuerte, otros la señalaban. Pero no comenté. No le escribí. Ni siquiera sentí la necesidad. Porque ya conocía su juego: si no podía adueñarse de tu corazón, intentaría adueñarse de tu historia. Que lo intentara. Yo ya había ganado. Pero entonces vino el giro. Una semana después, recibí un correo de ella. Sin asunto. Solo una frase. Necesitamos hablar. Es importante. Lo ignoré. 2 días después, otro correo. Esta vez con un PDF adjunto. Estaba embarazada. Se me heló el estómago. Abrí el archivo. Era un escaneo de una prueba. ¿Fechada? ¿Positiva? Al lado, una nota con su letra: antes de Miami. No lo sabía. Todo dentro de mí se congeló. ¿Era mío? ¿O de él? Esa pregunta me golpeó como un tren. Y supe que, si no actuaba con cuidado, ella usaría esto como un salvavidas. Como un camino de regreso. No respondí. En su lugar, reenvié todo a mi abogado y pedí una prueba de paternidad, oficial, legal, con registro. Me preparé para otra guerra. La respuesta llegó rápido. No te preocupes. No es tuyo. Solo, necesitaba que lo supieras. Debería haber sentido alivio. Pero solo sentí vacío. Porque esa fue la prueba final de que no había cambiado. Ni un poco. Incluso ahora, estaba dispuesta a usar la vida, un hijo, como ficha en su retorcido juego de poder y control. La bloqueé. Correos. Teléfono. Todo. Y finalmente dije las palabras en voz alta, solo, en mi sala. Ya no es mi problema. Esa noche miré a mi alrededor, al apartamento que casi pierdo, a la vida que casi dejo envenenar. Y sentí algo extraño: no alegría, no triunfo. Libertad. Sin más mentiras. Sin más caminar sobre cristales. Sin más dudas en cada palabra, cada mirada, cada mensaje sospechoso. Ella se había ido. Y por primera vez, no me sentía vacío. Me sentía libre. El silencio después de Valeria fue como salir de una zona de guerra. Sin más manipulaciones. Sin más noches de ansiedad. Sin más dudas cada vez que sonreía o cogía el teléfono. Por primera vez en años, no sentía que caminaba a ciegas sobre un campo minado. Pero la paz no llega de golpe. Se cuela. Silenciosa. Torpe. La primera semana solo fue rara. Me despertaba esperando oír sus tacones en el suelo o su voz gritando desde el baño.
En cambio, solo había nada. Pájaros afuera. Un reloj marcando. Mis propios pensamientos, finalmente lo bastante altos para escucharlos. Al principio no sabía qué hacer conmigo mismo. Revisaba el teléfono por costumbre. Esperando un mensaje tóxico que nunca llegó. Cocinaba para dos, automáticamente. Aún sacaba la segunda taza de café por la mañana. Es increíble cómo la traición se mete hasta en las rutinas más pequeñas. Pero poco a poco, me adapté. Carlos venía más seguido, asegurándose de que no me hundiera. Tomábamos cervezas. Jugábamos billar. Hablábamos de todo menos de ella. Mi hermana Lucía me ayudó a sacar las últimas cosas de Valeria. Tiró sus tacones de diseñador favoritos en una bolsa de basura como si fueran veneno. Siempre la odié, dijo. Tú simplemente no lo viste. Tenía razón. No lo vi. O tal vez no quise verlo. No es que las señales no estuvieran ahí, lo estaban. Las mentiras. El desprecio. La manipulación disfrazada de independencia. Yo solo quería creer que estaba construyendo algo real. Que tenía una compañera, no un parásito. Me equivoqué. Y dolió. Mucho. Pero ser libre, se sintió mejor de lo que jamás imaginé. Volví a entrenar. Empecé a levantar más peso. A comer más limpio. Dormí, de verdad dormí, por primera vez en meses. Sin dar vueltas. Sin mirar al techo con la mente corriendo. Solo descanso profundo, sin sueños. Luego llegó el día en que regresé solo a nuestro café favorito. La barista, Jenny, parpadeó al verme. ¿Sin Valeria? Sonreí. Ya no. Se detuvo. Luego asintió. ¿Bien? Esa sola palabra me golpeó más de lo que debía. ¿Bien? Como si todos hubieran sabido que ella era tóxica, pero nadie quería decírmelo. Como si yo hubiera sido el último en despertar de una pesadilla. Jenny me dio el café gratis ese día. No pensé mucho en eso, pero ese pequeño gesto se me quedó grabado. Porque poco a poco estaba reconstruyendo algo que Valeria había intentado borrar, mi respeto propio. Mira, la gente piensa que lo peor de la traición es la infidelidad. El acto físico. Pero eso es solo el síntoma. La verdadera enfermedad es más profunda, es la lenta y constante destrucción de tu identidad. La manera en que empiezas a cuestionar tu valor. Tu cordura. Tu instinto. Ella me hizo eso. Y yo lo permití. Pero ya no. Volví a escribir. Solo pensamientos. Diarios. Reflexiones. No era terapia. Era claridad. Para mí. Para recordar quién demonios era antes de que sus garras me alcanzaran. Y en ese proceso encontré algo que no esperaba, perdón. No para ella, ni de broma. Que se pudra en su propio desastre. Para mí, por ignorar las señales. Por quedarme demasiado. Por traicionarme a mí mismo solo para mantener vivo un matrimonio roto. Esa parte ya terminó. Había salido. Golpeado, pero no roto. Más sabio. Más fuerte. Más despierto. Y la próxima vez. No solo vería las banderas rojas, quemaría el maldito poste donde ondeaban. Un mes después de que Valeria se marchara por última vez, me la encontré. No fue planeado. No fue dramático. Solo una de esas crueles coincidencias que la vida te lanza cuando quiere probar tu progreso. Estaba en el supermercado, comprando barritas de proteína y pollo precocido. Ella estaba en el mismo pasillo, pelo recogido, gafas grandes, empujando un carrito como si aún mandara. Pero esta vez, no lo hacía. Me vio antes de que yo la viera. Sentí su mirada. Cuando finalmente alcé los ojos, me regaló esa media sonrisa familiar. La misma que usaba cuando sabía que había cruzado un límite y quería fingir que no importaba. No la devolví. Se acercó. Hola. ¿Te ves bien? Asentí. Me siento bien. Pasaron unos segundos de silencio. Cambió de peso, como si no supiera si pelear o disculparse. Esa era Valeria en resumen, siempre atrapada entre el ego y la culpa, sin quedarse nunca en ninguno. He querido escribirte, dijo, con la vista inquieta, pero pensé que solo me ignorarías.
Mantuve la voz plana. Pensaste bien. Otro silencio. Esta vez más pesado. Entonces lanzó la frase. Sabes, de verdad sí te amé. Me reí. En voz alta. No con maldad, solo con genuina incredulidad. Esa clase de delirio merecía respuesta. No, Valeria. Amabas lo que te daba. La comodidad. La estabilidad. La seguridad. Pero a mí, al verdadero yo, lo aplastaste sin pestañear. Se estremeció, apenas. Pero lo noté. Cometí errores, murmuró, pero tú tampoco fuiste perfecto. Ahí estaba de nuevo. El viejo juego de arrastrarme al barro para no quedarse sola en él. ¿La corté? No. No ensucies lo que hiciste pretendiendo que fuimos iguales. ¿Yo fui leal con defectos? Sí. ¿Pero leal? Tú fuiste calculadora. Y nos acabaste el día en que decidiste que yo era solo una red de seguridad. Tragó saliva. Entonces ya está, ¿me odiarás para siempre? ¿Odiarte? Negué con la cabeza. No. Odiarte significaría que aún importas. Y esa era la verdad. No la odiaba. Ya no sentía casi nada. Solo un eco apagado donde antes había dolor, como una cicatriz después de una quemadura. Se quedó ahí, sin saber qué decir. Al final, retrocedió. Bueno, cuídate, Alejandro. Asentí. Tú también. Y con eso desapareció por el pasillo, de regreso a su nueva vida, o lo que fuera la fachada que fingía vivir. Salí de ese supermercado con una sensación extraña en el pecho. No ira. No tristeza. ¿Cierre? Ese fue el final. Sin más, ¿qué pasaría si? Sin más repeticiones mentales. Sin más reescribir una historia que siempre estuvo podrida desde el inicio. Esa noche me senté en mi balcón, con un café negro, mirando las luces de la ciudad. Y me di cuenta de algo que antes no podía ver. Valeria no fue mi ruina. Fue mi llamada de despertar. Una lección dolorosa, amarga, demoledora, que me obligó a recordar quién era y lo que nunca volvería a tolerar. Y si tengo un consejo para cualquiera que pase por lo que yo pasé, es este. Cuando alguien te muestra quién es, créelo. La primera vez. No caigas en disculpas envueltas en excusas. No esperes a que te rompan pedazo por pedazo antes de levantarte. Ver. San. Reconstrúyete. Porque la traición no te termina. Te comienza.